Hola a toda la gente que se haya unido. Eh, Muchas gracias por venir. Se nos está, ahora mientras hablo se nos está uniendo aún gente. Eh, Justo ahora vamos, son las 8:20, así que vamos a ir empezando con la sesión. Bueno, me introduzco. Para aquellos que no me conozcáis, creo que algunos de los que están, que han entrado ya me conocen, pero me introduzco igualmente. Yo soy Marcelo Dina, soy el director de Mosaica y desde Mosaica estamos muy contentos de tener la oportunidad de presentar una nueva edición de nuestro festival de literatura anual. En este caso es la sexta edición ya. Creo que no se me ve desde la cámara, pero ya me empiezan a salir un poco de canas con las ediciones que llevamos. Queda Eh, todavía. el tiempo pasa para todos nosotros. Pero sí, bueno, muy contento de haber llegado hasta aquí, hasta esta sexta edición de Sefer. Una edición que es la primera vez que hacemos una versión híbrida de Sefer. El año pasado, por motivos sanitarios que todos conocemos, la tuvimos que hacer íntegramente de forma virtual. Y en este caso, este año hemos tenido la ocasión, la oportunidad de usar el aspecto virtual, el aspecto digital, más como una forma de añadir, de sumar, de darle un plus a este festival, que no como un recurso ante una situación un poco complicada. Y en un caso como hoy, pues, en el caso de otras sesiones que estamos teniendo a lo largo de esta semana, nos permite tener ponentes que de otra manera no hubiese sido posible. Así que en ese sentido me siento muy agradecido. También muy agradecido a toda la gente que hace este festival y hace que Mosaica sea posible, a todas las personas voluntarias que han trabajado arduamente por este festival, a todas las ponentes, escritores, editores y toda la gente que ha participado y que nos ha cedido su tiempo y su conocimiento, como las dos que tenemos aquí presentes y que presentaré en breves. A toda la gente que con su apoyo y sus donaciones ha permitido que este festival se tire adelante. Y también una pequeña mención a la incansable, infatigable coordinadora del festival que tenemos aquí con nosotros, Varda, y que estará moderando la sesión de hoy, de hecho. Así que, eh, bueno, no voy a decir mucho más, solo unos pequeños apuntes. Esta sesión pediremos que durante la sesión tengáis vuestras cámaras, bueno, si queréis podéis tener las cámaras encendidas, os invitamos a que encendáis las cámaras para así poder ver todas vuestras hermosas caras, pero sí que pediremos que tengáis el audio apagado. Hacia el final de la sesión tendremos una oportunidad de hacer preguntas a las ponentes. Sugeriría que todas las preguntas las escribamos en el chat y Barda las irá leyendo y las irá presentando a nuestras dos ponentes. Y como último detalle, seguramente os habrá llegado una notificación al entrar en la sala, pero esta sesión se está grabando para la posteridad. Así que queremos que lo sepáis y que sea con vuestro consentimiento para que gente que no haya podido venir hoy y no haya podido asistir la pueda ver más adelante. Así que sin decir mucho más, voy a presentar a nuestras dos ponentes de hoy. Realmente creo que es un gran privilegio contar con ambas dos. Eh, Paloma Díaz Mas ha sido catedrática de Literatura Española y Sefardí en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en Vitoria y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid.
Ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre literatura oral y romancero, literatura medieval española y cultura sefardí. Con solo 19 años publicó el libro de microrrelatos Biografías de genios, traidores, sabios y suicidas, según antiguos documentos, y desde abril de este año es miembro de la Real Academia Española. Pilar Romeo es doctora e investigadora independiente, así como editora de la editorial Tirocinio. Su trabajo principalmente se centra en la edición crítica de textos sefardíes, la literatura sefardí en general, así como la literatura de los siglos XVI, XVIII, XIX y literatura moderna. Dentro de Tirocinio dirige la colección editorial Fuente Clara, Estudios de la Cultura Sefardí, y también fue galardonada con el Premio Rivadeneira de la Real Academia Española en el año 2019. Tenemos una gran suerte de contar con dos tan grandes expertas en el ámbito de la literatura en judeo-español y de la cultura sefardí en general. Así que, sin decir nada más, creo que lo que más corresponde es que las deje hablar a ellas, que realmente serán las que harán tan especial la velada de esta noche. Así que un fuerte aplauso y muchísimas gracias a Paloma y a Pilar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Eso, muchas gracias. Bien, quizá podemos empezar ya y ante todo, bueno, dar las gracias a Mosaica y al Festival Sefer del Libro Judío por la invitación y por la oportunidad de reunirnos aquí, aunque sea virtualmente, para hablar de un tema que nos apasiona, de dos temas que nos apasionan, los libros y la cultura sefardí. De los libros sefardíes de los que vamos a hablar son los libros en judeo-español, es decir, hay toda una literatura sefardí en hebreo, pero nosotras nos vamos a centrar en la literatura en lengua romance. Y a mí me gustaría empezar recordando, partiendo de la base del momento de la expulsión y recordando que lo que supuso para los libros la expulsión, para los libros judíos, la expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y de Aragón, porque lógicamente en su exilio los expulsados llevaban sus libros. En prácticamente todas las casas judías hay y había libros que entonces serían manuscritos, porque aunque existía ya la imprenta, realmente la imprenta no se generaliza hasta el siglo XVI, ¿no? Los libros incunables, es decir, los publicados en el siglo XV, pues son relativamente pocos. Y sobre todo también las comunidades judías tenían sus propios libros. Para empezar, los sefarim, el Sefer Torah que había en todas las sinagogas. Entonces, el decreto de expulsión declara o prohíbe a los judíos llevarse un montón de cosas, pero no les prohíbe llevarse libros. Así que hemos de imaginar que los exiliados partieron de la península ibérica con sus libros o con todos los libros que pudieron y quisieron salvar. Y luego está la cuestión de los libros que se quedaron, porque claro, habría libros que no se pudieron trasladar por diversas razones. Esos libros fueron abocados a la destrucción, porque la Inquisición persiguió especialmente la posesión de libros, no ya en hebreo, sino en letras hebreas. Entonces, podía ser objeto de una apertura de un proceso inquisitorial la mera posesión de un libro en alfabeto hebreo. Así que los libros que se quedaron estuvieron abocados a la destrucción. Los libros que se marcharon pues acompañaron a las familias y a los miembros de las comunidades. Muchos de ellos acabarían en las genizot de las comunidades que se fueron formando, es decir, cuando se fueron deteriorando y estropeando, pues se depositarían en la genizá de cada comunidad y serían enterrados en el cementerio, como suele suceder, pero en otros pues los
más ricos, los más hermosamente iluminados, los especialmente lujosos, algunos de ellos se nos han conservado. Uno de ellos es, por ejemplo, la Agada de Sarajevo, que se conserva hoy en día en el Museo de Bosnia-Herzegovina, la Biblia Kennicott, distintos libros que tienen como característica sobre todo ser libros especiales, ser libros valiosos que por su propia materialidad, aparte del valor religioso, tenían también un valor pues, artístico. Entonces, esa expulsión, yo quiero recordar aquí una anécdota que es muy significativa de qué pasó con los libros. Es la historia de Abraham ben Jacob Saba, que era un cabalista judío de Zamora, que en el momento de la expulsión se refugia en Portugal y se asienta en Guimarães, pero luego, unos pocos años después, el rey de Portugal obliga a convertirse a los judíos portugueses. Entonces, su biblioteca, este hombre tenía una valiosa y enorme biblioteca para lo que eran los estándares de la época, y su biblioteca es destruida, saqueada y destruida. Entonces él logra salvar los libros que él mismo, los manuscritos de los libros que él mismo había escrito. Es obligado a desplazarse a Lisboa desde Guimarães, donde vivía, y le advierten que es peligroso llevar esos libros. Y Abraham ben Jacob Saba entierra los libros al pie de un olivo, los libros que él mismo había escrito. Cuando intenta recuperarlos es detenido, pasa 6 meses encarcelado, pierde por supuesto los libros, por fin logra huir, asentarse en Fez, y ahí trata de reconstruir de memoria los libros que él mismo había escrito, ¿no? Que son sobre todo comentarios cabalísticos, etc. Entonces, claro, esa historia ejemplifica muy bien los avatares de los libros en el momento de la expulsión, ¿no? La huida con los libros, la destrucción de los libros y la invención de los nuevos libros. Y de esto es de lo que quisiera que hablase un poco Pilar, ¿no? Cómo los sefardíes ya en la diáspora empiezan a escribir libros nuevos para su propio uso. Y a ver, ¿qué nos cuentas, Pilar? Bien, sí. Bueno, en realidad esto fue como, en la expulsión fue como una reinvención de lo que sería el mundo del libro para los sefardíes, ¿no? Porque hubieron de empezar de cero, ¿no? Tuvieron que empezar de cero. Entonces, al principio, y también dadas las consecuencias de las vicisitudes históricas, pues la mayoría de los libros que se fueron publicando eran libros de temática religiosa, pues para unir a las comunidades, libros de moral, pero muy poco. Realmente del siglo XVI nos han quedado relativamente poco en comparación con todo lo que tenemos de los siguientes siglos. Entonces, el primer gran autor en la diáspora sería Moisés Almosnino, pero Moisés Almosnino prácticamente todo lo que escribió eran, pues eso, libros moralizantes, ¿no? Pero él también escribió la primera obra que se considera de libre creación sefardí, auténtica, del siglo XVI, ¿no? Pero encima la dejó manuscrita, o sea, no la pudo publicar. En cambio, los demás libros que escribió sí se publicaron. Y luego, pues tenemos algo, por supuesto, Biblias y oracionales. Y hasta que llegamos, bueno, en realidad debo decir también que hay muchísimo que se desconoce todavía, hay mucho manuscrito que está por estudiar y que da mucho trabajo hacerlo, pero que está esperando en los anaqueles de las bibliotecas a que alguien le hinque el diente. Ahora vamos a hablar de lo que tenemos, ¿no? Entonces, otra obra que hay también del siglo XVI es una obra de medicina, concretamente, y obras médicas. Sabéis que los sefardíes también destacaron en el campo de la medicina, entonces hay hay manuscritos, sobre todo que tratan temas médicos o que son copias de obras antiguas que, bueno, o comentaron o simplemente transcribieron, ¿no? Y otra gran obra también del siglo XVI es la obra Fuente Clara, que es obra de un converso, igual que el libro de medicina que os acabo de mencionar. Entonces,
En ese campo lo que hay que ver un poquito es la importancia que tuvo el mundo científico y sobre todo de la medicina en la evolución del mundo cultural sefardí en la diáspora. Y o sea, realmente es poco lo que tenemos del siglo XVI. Entonces voy a dejar paso a Paloma para que continúe un poquito la historia a través del siglo XVII. Sí, en efecto, en el del siglo XVI se conservan relativamente pocas obras en lengua romance. De todas formas, hay que decir que los sefardíes, por ejemplo, fueron los que introdujeron la imprenta en el Imperio Otomano, pero se imprimieron más libros en hebreo. Y entonces, en el siglo, algunas de esas obras en lengua romance que ha mencionado Pilar, como Fuente Clara, como el Diálogo del Colorado, que es esa obra médica, el Colorado es la escarlatina, entonces es un tratado sobre la escarlatina. Entonces, algunas de esas obras realmente se publicaron, se imprimieron muy al final del siglo XVI o los primerísimos años del XVII, pero luego tenemos un gran vacío en el siglo XVII que no sabemos cómo era la literatura sefardí. Es el periodo de formación del judío español. Evidentemente se siguió escribiendo porque luego en el siglo XVIII siguen una serie de géneros literarios que debían tener unos antecedentes porque algunos enlazan con cosas medievales, pero en el siglo XVII es un misterio, hay un vacío enorme que quizá tiene que ver con un movimiento, el movimiento sabetaico de Sabbatai Tzvi, que fue un sefardí de Esmirna que se proclamó Mesías, que logró movilizar a judíos de toda Europa y de todo Oriente, y que bueno, acabó coaccionado por el sultán convirtiéndose al Islam. Entonces aquello fue una decepción enorme y quizá con esa crisis espiritual relacionada con el movimiento sabetaico, con el fracaso de ese movimiento mesiánico, tiene que ver también esa ausencia de libros. No sabemos si en un momento determinado se recogieron libros, se llegó a la idea de que el conocimiento de determinadas cosas como la cábala no debía estar al alcance de todo el mundo y quizás se recogieron libros que ya existían, porque hay un vacío muy raro. Parece que hay como un biblioclasmo, una destrucción de libros que no tenemos documentada, pero que es muy raro, que el siglo XVII es casi un vacío. Y en el siglo XVIII hay una eclosión impresionante de libros sefardíes en un judeo español que ya está consolidado como variedad lingüística diferente del castellano peninsular, con unas características ya específicas, y se empiezan a publicar muchas cosas. La impresión que da es que hay como una especie de movimiento de las élites rabínicas sefardíes para poner en lengua vulgar, en judeo español, una serie de conocimientos y de instrumentos para la práctica del judaísmo. Es decir, por ejemplo, se hace una nueva traducción de la Biblia de Abraham Asa. Se hace una traducción, se publican una serie de textos de moral, se componen poemas paralitúrgicos y se empieza a escribir una obra que es quizá la obra más importante de la literatura sefardí. Es un comentario bíblico que se llama Meam Loes, de pueblo que no habla hebreo, literalmente, es una cita bíblica, y que es un comentario de los distintos libros bíblicos que es como una gran enciclopedia del saber rabínico en judío español. Es una obra que duró un montón de años, varias generaciones de rabinos, empieza en torno a los años 30 del siglo XVIII y se prolonga la publicación de los distintos tomos del Meam Loes en todo el siglo XVIII y llega al siglo XIX, a una segunda etapa ya con unas características diferentes, pero al lado de eso también se publica pues alguna obra profana, no es todo literatura religiosa. Y concretamente de esas obras profanas se nos ha conservado muy poquito, pero una de ellas es una obra muy interesante que se llama Huerta de Oro, que es como una miscelánea. Como la miscelánea es un género de prosa didáctica que tuvo mucho auge en la España del siglo XVI.
Y en el siglo XVIII, un sefardí, Atías, escribe una de estas misceláneas en la que incorpora un montón de ideas, de conocimientos, desde cosas médicas hasta cosas de usos y costumbres, hasta cuestiones pues por ejemplo, de un sefardí que vive en Italia. Esta obra se publicó en Liorna y escribe a un amigo suyo de Oriente y contándole cosas. Es decir, es un género que es heredero de un género que se cultivó en España en el siglo XVI y que en el siglo XVIII se publica esta obra en judeo-español. Y luego ya continúa pues, una serie de cosas que espero que Pilar explique. Pilar, te has quedado congelada un poquito. No sé si podemos continuar con Pilar o ha perdido la conexión. Sí, parece ser que ha perdido la conexión. Sí. Bueno, pues no sé si no, hasta que Pilar se incorpore, yo puedo pisar su terreno, porque habíamos quedado un poco en que ella iba a hablar también de todo el proceso de cambio que sufren los libros sefardíes en el siglo XIX. En el siglo XIX hay todo un cambio en la cultura sefardí, sobre todo porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX empiezan los sefardíes del Imperio Otomano, de Turquía y los Balcanes, empiezan a educarse, las élites sobre todo, en escuelas occidentales, en escuelas, sobre todo fueron muy importantes las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que era una institución francesa que creó muchas escuelas judías por todos los países en torno al Mediterráneo, tanto en el norte de África como en Turquía, los Balcanes, Oriente Próximo, y ahí los sefardíes empezaron a estudiar en unas escuelas modernas que, además de enseñar cuestiones, eran escuelas judías, además de dar una formación judía, daban materias occidentales, modernas, laicas, etc. Y entonces eso supone un proceso de modernización y de occidentalización de la cultura sefardí. Y de ahí salen una serie de intelectuales sefardíes, que son los que se suelen llamar masquilim o ilustrados, que son, por una parte, algunos de ellos han recibido formación rabínica, pero también han recibido formación en estas escuelas occidentales. Son gente, por tanto, que sabe hebreo, pero que hoy sabe lenguas occidentales, sobre todo francés, porque en las escuelas de la Alianza Israelita Universal la enseñanza se daba en francés, la lengua vehicular era el francés, y que emprenden también una labor de divulgación hacia las clases más populares. Empiezan a escribir teatro, a publicar novelas y sobre todo a escribir también poesía moderna de tema profano. A partir de ese momento, la literatura en judeo-español, que había sido hasta ese momento casi mayoritariamente y casi exclusivamente de función y de temática religiosa, aunque haya algunas obras profanas, pues empieza a ser una literatura muchísimo más laica y que imita en gran medida las literaturas europeas, ¿no? Y luego, además, surge un género importantísimo que es el periodismo. La prensa en judeo-español, desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, fue muy floreciente. Hubo, pues calcula, 200 y pico de periódicos publicados en ciudades como Esmirna, Estambul, Salónica, pero también en Sofía o en Jerusalén o en el Cairo o en América. Por ejemplo, en Nueva York, poca gente sabe que hubo bastantes periódicos en judeo-español, y además en judeo-español aljamiado, escrito con letras hebreas, que es como se publica la mayor parte de toda esta literatura de la que estamos hablando. Y entonces se publican esas
bueno, esa prensa se convierte en vehículo de ideas, de informaciones y también de obras literarias que se publican muchas veces por entregas, tanto ensayo como novelas, como obras de teatro, memorias, etcétera. Se publican muchas en la prensa, porque la prensa del siglo XIX y principios del XX en general en todas partes no solo tiene información, también tiene muchas colaboraciones literarias. Así que, bueno, esa sería un poco la corriente general de la literatura en judeo-español hasta la Shoah. Claro, naturalmente la Shoah supone una ruptura de todas esas tradiciones, también las literarias. Aquí está Pilar, que de nuevo que creo que se ha incorporado otra vez. Y no sé, te doy la palabra, Pilar. Yo ya he hablado hasta la Alianza Israelita Universal, el periodismo, etcétera. No sé qué quieres añadir. Bueno, lo siento, no es culpa mía, no sé, porque me dice que la conexión es débil. No me he perdido lo que has dicho, pero me imagino que has hablado un poquito de toda la eclosión de la literatura en el siglo XIX. Y bueno, ahora mismo quizá a lo mejor también sería interesante hablar un poquito de lo que tenemos en los últimos tiempos después de la Shoah. Entre los sefardíes, como en el mundo judío en general, el hablar de la Shoah costó varias décadas, la gente no quería hablar, pero hacia los años 80 empezó el resurgir un poco de las memorias, de narrar el recuerdo, la propia vida, lo que sucedió durante la... Y eso también provocó un poco que los sefardíes se dieran cuenta de todo lo que se perdió por el camino. Es decir, después de la Shoah, la lengua queda casi completamente muerta. ¿Qué pasa también? Que muchos de los supervivientes fueron a vivir a Israel, donde la imposición de la lengua mayoritaria, que era el hebreo, provocó que las lenguas pues de las minorías quedaron un poco relegadas. Entonces, con la eclosión de todo este tipo de literatura a partir de los años 80, también los sefardíes se ponen a escribir en masa. ¿Y qué escriben? Bueno, en masa no, o sea, pero como no habían dicho nada hasta entonces, pues parece que fueron muchos. Entonces se empieza a escribir sobre todo poesía, también memorias, pero claro, las memorias se escriben no solo en Israel, sino en todo el mundo, porque supervivientes y gente que vivió las deportaciones están repartidas por medio mundo. Y luego también, y esto no se escribió en judeo-español, sino que en estas obras el judeo-español es una lengua que se utiliza como code switching, ¿no? O sea, con palabras, refranes, recuerdos, pequeñas narraciones en judeo-español, pero la narración en general está en otras muchas lenguas. Pero la poesía sí que ha florecido realmente, y también otro tipo de narrativa que ha florecido después del Holocausto ha sido la cuentística, que hay muchos autores que han escrito cuentos en judeo-español. Y actualmente, efectivamente, ya no en judeo-español, pero como la última reminiscencia de este tipo de literatura son las memorias en general del mundo judeo-español pasado, que ellos recuerdan a través de las tradiciones familiares o por haberlo vivido también en su infancia y en su juventud. ¿Es así, Paloma? Sí, bueno, hemos enlazado muy bien. Creo que justo has tomado el tema en donde yo me había quedado, o sea que se ve que somos buenas amigas y compartimos por telepatía una serie de cosas. Bueno, yo no sé, creo que igual, no sé si el público, los asistentes quieren hacer alguna pregunta o si tú quieres añadir algo más o Pilar, no sé. Bueno, yo creo, no te he escuchado, pero creo que sí que hemos hecho así una panorámica en general, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que preguntan muchas personas es ¿qué va a pasar? Pues la verdad es que no lo sabe nadie lo que va a pasar, ¿no? Sí que realmente hay un esfuerzo desde Israel y desde Turquía sobre todo para
revivimiento de la lengua, ¿no? Pero que esto llegue a consolidarse y que realmente pueda producirse una eclosión, una nueva eclosión de la literatura en lengua sefardí, pues es que no lo sé, no lo sabemos ninguno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que es una lengua que no se ha transmitido en las familias y por lo tanto los que la hablan, que cada vez recuerdan menos o como no la hablan todos los días la van perdiendo, pues no es una lengua, o sea, sí es una lengua viva, pero no con muchos altibajos, ¿no? Entonces, si puede realmente haber un resurgimiento, quizás sí, nosotros no lo sabemos. ¿Es cierto? Sí, sí, es completamente de acuerdo. Es que es mucha de la literatura judeo-español que se escribe hoy en día es más producto de un esfuerzo por recuperar la lengua de los antepasados que una creación en una lengua que se usa, ¿no? Entonces, tiene ese carácter un poco memorial y de homenaje casi a una cultura que es más la de los padres y los abuelos que la de los propios autores que están escribiendo ahora mismo en judío español, sobre todo en el caso de los escritores y las escritoras, que hay bastantes que escriben poesía, por ejemplo, ¿no? Y yo por mí no tengo más que decir. Sí, realmente si alguien tiene alguna pregunta puede hacérnosla, ¿no? Hola, yo soy Barda Sokolovich y voy a transmitir las preguntas, que tenemos una aquí de Asunciósta, que dice Paloma y Pilar. Hola, Asunción. ¿Os conocéis? No, la saludo, nos conocemos. Más que una pregunta, es un agradecimiento. Siempre es un placer escucharos. Muchas gracias a las dos por compartir vuestros conocimientos. Pues muchas gracias aquí por estar aquí. De mientras, si alguien va pensando alguna pregunta, yo sí que tengo alguna pregunta para vosotras. Para Pilar, la primera. Pilar, tu editorial Tirocinio lleva publicados más de 50 títulos en judeo-español o ladino. Has publicado novelas, coplas, poesía, teatro, textos de la prensa sefardí, memorias. ¿Quién es el público de estos libros? ¿Son especialistas en la materia o también llega a público no especializado? A ver, no son 50 todavía, ¿eh? Son 47 ahora por el momento, pero bueno, ya estamos llegando a los 50, sí, ciertamente. Bueno, hay un poco de todo. Digamos que hay libros que son absolutamente técnicos, que están dirigidos más a un público, a investigadores o a gente que se interese por un tema en concreto. Por ejemplo, los libros que son ediciones de textos médicos antiguos, pues no le pueden interesar a todo el mundo, sino a una persona que conozca un poco el tema, ¿no? Pero también, si bien al principio la idea era publicar sobre todo ediciones de textos antiguos o estudios sobre la literatura sefardí en general, pues para dar a conocer un poco también a investigadores de otros campos este tipo de literatura que hasta hace muy poco era bien desconocida, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego, pues poco a poco, pues fueron viniendo otro tipo de textos como memorias o cuentos, este tipo de publicaciones que, bueno, no estaba pensado para hacerlo, pero pensé que era también interesante darle una cabida y así pues empezamos a publicar, por ejemplo, el libro de Samuel Mordó, El Aba de Salónica Separat, que son los avatares de esta familia desde Salónica, o el maravilloso libro de Isaac Papo, Viaje en el ocaso de una cultura ibérica. Entonces, bueno, con el tiempo hemos hecho un poquito de todo, como si dijéramos, ¿no? ¿Que llega al público? Pues me consta que sí. Cuesta, pero me consta que sí.
Lo que pasa es que, claro, nosotros desde la editorial, cuando uno reparte los libros, no sabe a dónde van a parar. Pero yo he tenido noticias de gente que los ha leído y me ha dicho, oye, pues esto es interesantísimo, tal. Pues, o sea, que personas que a lo mejor no pensabas que pudieras llegar hasta este público, ¿no? Entonces, bueno, no es tan descabellado pensar que sí tiene un interés y cada vez más. Es decir, al principio, cuando nosotros empezamos, Paloma también, pues éramos 4 los que estábamos investigando. Ahora mismo hay por todo el mundo cantidades de personas, investigadores que están trabajando el tema. Entonces, quiere decir que merece la pena, hay un interés y cada vez más, ¿no? Qué bien, Por fortuna. qué bien, qué bien. Sí, sí, yo me gustaría añadir algo a esto porque conozco bien la editorial y porque además todos los investigadores, que no son muchos investigadores que nos dedicamos a la literatura sefardí, hemos publicado con tirocinio. Entonces yo veo como 3 posibles destinatarios potenciales. Unos, los especialistas en estudios sefardíes, de muchos, no solo en literatura y en lengua, sino en historia, etcétera. Que, como dice Pilar, cada vez están más extendidos por el mundo. Otros, los lectores curiosos que puedan tener curiosidad por leer, pues eso, un libro de memorias, por ejemplo, o y otros, los estudiosos y los especialistas de otros ámbitos que no se dedican a literatura sefardí, ni a estudios judíos, ni nada de esto, pero que a lo mejor sí se dedican, pues yo qué sé, a la historia de la medicina, a la literatura epistolar, a la poesía de tal tipo. Entonces, a la historia del periodismo. Me estoy mencionando una serie a la historia del teatro. Entonces, estoy mencionando una serie, y que si no tienen textos sefardíes a su disposición, ignorarán completamente la cultura sefardí en sus estudios. Si los tienen a su disposición, pueden conocerlos y pueden hacer un estudio comparado o integrar lo que se sabe de esos géneros o de esos temas en el ámbito sefardí en sus propios estudios sobre cualquier tema. Y eso creo que es una cosa que es muy interesante, porque es poner a disposición de mucha gente interesada en muy distintos temas productos de la cultura sefardí y libros sefardíes de distintas épocas. Sí, sí. Es, Cierto, cierto. Muy bien, muy bien. Paso a la segunda pregunta. Tirocinio es una editorial única en España por sus características. ¿Existe alguna editorial similar dedicada exclusivamente a la edición de textos sefardíes en algún otro país? Bueno, hay muchas, así que sea como temática única. Bueno, a ver, ahora sí me confundo, pero en París está ahora Lior Ediciones, que está empezando, pero creo que se dedica más al tema de la memoria y a editar libros de memorias, pero yo no descarto que pueda también publicar otro tipo de trabajos, pero ahora me coges un poco desprevenida. Paloma, ¿puedes mira, decirme? vamos a verlo. Sí que está, por ejemplo, la editorial Libra de Estambul, que tiene toda una serie de También. libros sobre distintos temas de historia, de literatura, de distintos aspectos de cultura sefardí. Claro, es una editorial pequeña de Estambul cuya difusión pues, es relativamente restringida. Y luego lo que sí que hay es en algunas grandes editoriales académicas alguna serie dedicada a estudios sefardíes. Por ejemplo, Peter Lang, que es una editorial académica muy importante, que publica en varios países, pues sí que tiene una serie de estudios sefardíes, por ejemplo, dedicada a cultura sefardí, eso sí que lo hay. Y sobre todo lo que hay sí son revistas dedicadas a estudios sefardíes en distintas instituciones, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Granada, la Universidad, Sí, esto sí. el INALCO del París, etcétera. Pero editoriales así, más que editoriales dedicadas específicamente, lo que sí que hay es algunas colecciones de estudios sefardíes de editoriales académicas de otro tipo. Muy bien, voy a poner aquí en el chat de todos en la web de Tirocinio, por si alguien quiere
Perdón. He puesto en el chat la web de Tirocinio por si alguien la quiere tener. Sí. Sí. Y la última pregunta para Pilar sería, tradujiste parte del Quijote al judeo español y se publicó esa traducción en la editorial. Siendo la lengua de Quito tan próxima al judeo español, o eso creemos el gran público, ¿cómo fue posible esa traducción? ¿A cuál traducción? No, es la transliteración. ¿Te refieres al libro de María Sánchez Pérez? Sí. Es que hay, creo, perdón que te Bueno, interrumpa, ahí que puede hablar hay dos mejor cosas. Paloma, que es lo que sabe mejor, conoce mejor el tema, pero yo lo publiqué, pero la búsqueda del tema y el hallazgo de el hallazgo de los fragmentos del Quijote, la historia de todo esto lo sabe mejor Paloma que yo. Sí, es que creo hay dos cosas. Por una parte, Pilar Romeu, en homenaje al Quijote, y transliteró a letra hebrea Rashi los primeros capítulos del Quijote. Esa es una cosa, no es una traducción, es escribir varios capítulos del Quijote en letras hebreas, y publicó un libro muy bonito sobre eso, que es como una especie de homenaje. Y el libro, que es una adaptación de varios pasajes del Quijote al judeo español, no es una creación moderna, es una cosa que se publicó en un periódico de Estambul, El Amigo de la Familia, en 1885. Y lo descubrió una profesora de la Universidad de Salamanca, María Sánchez Pérez, que transcribió esos fragmentos. Son La historia de Cardenio y la novela del curioso impertinente, que se publicaron por entregas en una adaptación muy interesante del español del siglo XVII al judeo español, hecha por un periodista sefardí del siglo XIX, David Fresco, que hizo bastantes traducciones de obras occidentales al judeo español. Esto no es propiamente una traducción, pero es una cosa bastante apasionante. Yo he hecho con María algún artículo sobre esto, cómo adaptan cosas, cómo sustituyen, por ejemplo, palabras del español del siglo XVII por términos comunes en judeo español. Por ejemplo, el cura que sale en el Quijote es el papás, porque que es el pope, claro, pues que es el tipo de sacerdote cristiano con el cual estaban familiarizados los sefardíes del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, hay todos unos esfuerzos, por ejemplo, también de adaptación, cosas, alusiones a la realidad, a la vestimenta, todo eso, que el editor sefardí, al adaptarlo, pues realmente cambia muchas cosas. Es una adaptación, es casi una traducción. Entonces uno en efecto se pregunta, ¿cómo es posible hacer una traducción entre dos lenguas tan próximas? Bueno, pues no se puede decir que simplemente reproduzca el Quijote en los fragmentos esos del Quijote en letras hebreas. No, lo que hace es adaptarlo, hace como una adaptación, ¿no? Y bueno, es un poco, sería algo similar, por ejemplo, a cuando, adaptándolo a la lengua de sus lectores. Es un poco cuando algunos autores contemporáneos cogen obras clásicas y hacen una edición modernizada, por ejemplo, que se ha hecho también con el Quijote y en Francia se hace mucho con la literatura medieval francesa, que resulta bastante difícil de entender para los franceses hoy en día, y hay versiones modernizadas en francés moderno. Pues la labor de David Fresco al adaptar el Quijote al judeo español es algo parecido. Lo reescribe para sus lectores. Claro, claro. Sí, sí, lo adapta, ¿no? Para que se... Y para que se acomode a un universo no solo lingüístico, sino también mental, que es el parecido, el que los lectores van a poder entender, ¿no? Muy bien. Vale, y ahora paso a preguntas a ti, Paloma. Como especialista que eres en géneros literarios de transmisión oral en las literaturas hispánicas, especialmente en el romancero,
Me gustaría saber si se sigue grabando a informantes vivos, sobre todo vivas, ya que las mujeres conocían más los textos orales. Si seguís descubriendo nuevos romances o si por el contrario ya no aparece material nuevo. Bueno, realmente el romancero en general, también en España, por ejemplo, yo he hecho en los años 80, todavía iba con Diego Catalán, que era el nieto de Menéndez Pidal, íbamos en grupo a recoger romances por los pueblos de España y todavía había mucha gente que sabía romances, que los cantaba, etcétera, más que nada como recuerdo de sus años jóvenes, ¿no? Y en el caso de la cultura sefardí, pues ha pasado un poco lo mismo con el romancero sefardí, que las personas que han vivido esa tradición oral o son muy mayores o han muerto ya. Y entonces lo que estamos encontrando o son canciones ya muy pocas y muy pasadas a veces por el filtro de las grabaciones de discos y de CDs y de todo eso de grupos de música sefardí, y que la gente se lo aprende no de su propia tradición oral, sino de adaptaciones musicales modernas, o bien una cosa que todavía se está trabajando y tal, son de vez en cuando aparecen en el seno de familias sefardíes que las conservan, cuadernos normalmente compilados con mujeres con los romances escritos, con los romances que ellas se sabían y sus familias se sabían de memoria, y eso también es un material que se está trabajando. Pero lo cierto es que la literatura de transmisión oral en todos en todos los ámbitos, también las baladas europeas y todo eso, casi han ido desapareciendo, no son una literatura todavía demasiado viva. Quedan algunos restos en canciones infantiles, en cantos navideños, en el caso del romancero hispánico y tal, pero lo cierto es que como ha cambiado, era una literatura que tenía una función en una sociedad tradicional, en el caso de la tradición española, en el mundo rural, etcétera, y todo eso, a medida que ha ido cambiando las formas de vida, pues ha ido desapareciendo. Esa literatura se ha quedado sin uso y por tanto se ha ido olvidando, ¿no? Así que muchas veces casi estamos haciendo arqueología. Sí, a esto me quería referir porque a mí me ha llegado también algún trabajo para publicar o algo de, pues tanto si son romances como obritas de teatro, canciones que han quedado depositadas en archivos familiares y que de repente se destapa la caja de Pandora y ahí aparece de todo. Entonces, claro, todo eso está por estudiar. Entonces, quizá no sea tanto el recolectar hoy nuevas pues, grabaciones nuevas, como también estudiar lo que ya está hecho y que además es de época. Bueno, tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? Y yo sé no de uno, sino de varios, y entonces eso me parece, bueno, estoy tratando de empujar a algunas personas para que lo hagan porque realmente es un legado que merece la pena que sea conocido por todos, ¿no? Muy bien. Y me gustaría que nos hablaras sobre lo que se sabe sobre la incorporación de la mujer sefardí a la cultura letrada, a la alfabetización. Es para mí la pregunta, Sí. porque podría ser para las dos, ¿eh? Claro. Bueno, en principio lo que sí que tiene, vamos a ver, en la sociedad tradicional sefardí hasta el siglo XIX había una diferencia bastante grande entre la alfabetización de las mujeres y de los hombres. Eso era en general un poco en todas las sociedades, pero en el caso de la sociedad judía, como los hombres necesitaban muchas veces saber leer para practicar su religión, lo normal era que a los niños varones se les enseñase a leer en escuelas tradicionales, con letras hebreas, tanto en judeo-español como que aprendieran hebreo, aunque solo fuera para recitar las oraciones y poderlas leer, ¿no? Y en el cambio las mujeres quedaban un poco fuera de ese ámbito de la formación. No completamente, porque sobre todo las que recibían más formación solían ser
hijas de rabinos que, por ejemplo, si venía un maestro a la casa para enseñar a los niños, pues ellas se incorporaban también a ese grupito, ¿no? Los niños y las niñas. Pero a partir de una edad, pues lo que estaban abocadas las mujeres era a ser amas, a preparar su ajuar y para prepararse para ser amas de casa. Y eso precisamente es una de las cosas que cambia mucho a partir de la segunda mitad del siglo XIX, porque ya en ese momento ya empiezan las mujeres a estudiar en las escuelas occidentales y concretamente las de la Alianza Israelita Universal tenían escuelas para niñas y había formación para niñas que empiezan a recibir formación igual que los niños e incluso formación profesional para determinadas profesiones, lo cual facilita también la incorporación de las mujeres sefardíes al trabajo, ¿no? Al trabajo fuera de casa. Eso empieza a darse a finales del siglo XIX y realmente cuando se nota más en la sociedad sefardí es en los años 10, 20, 30, que empieza a haber ya una mayor presencia de las mujeres sefardíes en la esfera pública. Y eso parte de un cambio educativo, de esa incorporación de las mujeres a la escuela. Y a partir de ahí también empieza a haber mujeres escritoras. Las primeras mujeres sefardíes que escriben en judeo español que conocemos son de los años 80 del siglo XIX. Y como miembro de la Real Academia de la Lengua, ¿cómo pueden tus amplios conocimientos de la lengua judío-española arrojar luz sobre el trabajo de la Academia? Y dentro de la misma pregunta, ¿eres la primera académica especializada en lengua sefardí? Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que soy académica electa. Tengo que hacerlo, o sea, la academia primero te eligen y luego por votación entre los miembros y tal, por un procedimiento que es que 3 académicos te tienen que proponer, se vota, etcétera, y te aceptan o no. Y pero luego para ser académica, tomar posesión, hay que leer un discurso de ingreso. Y en eso estoy, es decir, se tarda un tiempo, estoy preparando mi discurso de ingreso que quiero que sea sobre un tema sefardí, de cultura sefardí. Y eso sí que será la primera vez que creo que un discurso de ingreso de un académico de número sea sobre el judeo español. De paso tengo que decir que hasta ahora solo ha habido 11 mujeres académicas y yo soy la número 12. Y, en efecto, y bueno, lo que yo pueda aportar dependerá de lo que a la academia me requiera, porque la academia tiene muchos pues, proyectos y muchas actividades, pero yo sí que no me dedico solo a la literatura sefardí, me he dedicado muy intensivamente, pero también a la literatura oral, a la literatura medieval española, a distintas temas, he hecho algunas cosas de literatura del siglo de oro. Entonces, lo que pueda yo aportar tanto como investigadora como escritora dependerá un poco de las necesidades de la academia y de que la academia me requiera. En cuanto a si ha habido antes académicos especialistas en estudios sefardíes, bueno, entre los académicos correspondientes hay en 2015 se nombró toda una serie de académicos sefardíes o sefardistas, y ha habido también académicos extranjeros. Hay precisamente en el último número de la revista Mosaica vuestra, hay un artículo mío sobre eso y sobre los primeros sefardíes que a principios del siglo XX fueron algunos de ellos nombrados académicos correspondientes. Académicos de número ha habido, sobre todo yo destacaría 2 figuras que eran académicos que no se dedicaron exclusivamente a los estudios sefardíes, pero sí que prestaron mucha atención a los estudios sefardíes. Uno de ellos fue Ramón Menéndez Pidal, que fue académico desde 1902 hasta su muerte en 1968. Que bueno, dio además bastante cancha, digamos, al tema de los estudios sefardíes y del sefardismo, tanto en la academia como en el Centro de Estudios Históricos, que él dirigía antes de la guerra. Y luego ha habido algunos otros académicos que han prestado alguna atención a la cultura sefardí, entre ellos quisiera destacar a Manuel Alvar,
que codirigió con Jacob Hassan mi tesis doctoral y que publicó. Es un hombre que publicó muchas cosas y estudió muchos temas diversos, pero entre ellos, por ejemplo, publicó 2 libros muy importantes, uno de cantos de bodas sefardíes y otro de endechas sefardíes, de poesía luctuosa sefardí, que producto de sus encuestas de campo en Marruecos, entre los sefardíes de Marruecos, y también publicó otras cosas sobre cultura sefardí. Él era un catedrático de filología española, pero entre los temas que tocó en sus investigaciones estuvo también la cultura sefardí. Gracias. Y ahora una última pregunta para las dos. ¿Se sigue escribiendo hoy en día en judeo-español? Bueno, sí, tú, Pilar. no, sí, bueno, es que ya lo hemos dicho un poco, ¿no? O sea, sí se sigue escribiendo lo que, pues eso, sobre todo poemas y, bueno, sí, incluso hay alguna memoria que está escrita en judeo-español de primera mano, pero muy poquitas, ¿eh? Pero así, bueno, están los periódicos que hemos comentado, las revistas. Pero sí, o sea, sí, si vas a preguntar si se escribe, sí, pero poco. O sea, sí, coma, pero poco. Que no Me sabemos parece. el futuro, ¿no? Como lo hemos comentado antes, pero sí, la pregunta es si se sigue ahora escribiendo. Sí, por ejemplo, en el ámbito del periodismo que yo he mencionado antes, pues ha habido varias revistas en judeo español. Ahora mismo casi la única que sigue activa es El Amanecer, que es un suplemento mensual de un periódico judío de Estambul, Shalom, que es un periódico que en tiempos se publicaba, cuando digo en tiempos, digo desde los años 40 hasta los 70. Se publicaba sobre todo en judeo español, pero luego ha ido pasando a ser un periódico y ahora mismo es un periódico en turco, pero todos los meses saca un suplemento en judeo español que es El Amanecer, con entrevistas, con informaciones, con colaboraciones literarias. Son pocas páginas, pero bueno, es una cosa que se mantiene viva. De todas formas, es imprevisible también, porque, a ver, o sea, hay una señora en Buenos Aires, por ejemplo, que se dedica a escribir poesía en judeo español. Entonces, quizá muchas veces hay documentación en un lugar, pero claro, es tan reducido el ámbito que quizá nunca lleguemos a saberlo, ¿no? Porque también hay muchos libritos que se hacen de forma artesanal para pasar entre los miembros de la familia o amigos y tal. De eso sí que existe bastante, pero claro, es difícil que llegue a conocimiento del gran público o incluso también de los investigadores, ¿no? Pero que existe, sí, pero poco. Y bueno, no tiene, no sé el futuro, ya he dicho que no sé el futuro lo que nos va a deparar, pero de momento estamos así, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo el trabajo de investigación y quería decir también que estos días en el Sefer, en las sesiones presenciales que tenemos en Casa Dret, hemos puesto con la librería La Tribu una tienda, bueno, una pequeña librería, y se van a vender un montón de libros de la editorial, que bueno, tenemos aquí unos cuantos. Entonces, quien quiera pasarse por el Sefer podrá, los hemos pedido y los podrá comprar, tenemos un montón. Que lo sepáis. Pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso interesa que la gente se interese y que vea que además creo que no es algo residual, sino que intentamos y nos esforzamos por dar a conocer lo que damos bien hecho y que creo que merece la pena por lo menos echarle un vistazo, ¿no? Claro, claro.
Sí, es que, bueno, además entre los libros que has enseñado se entrevé algo que es una característica de Tirocinio, que es la enorme variedad dentro del tema sefardí, la enorme variedad de publicaciones que hay. No son todas dentro de una misma línea, sino que hay ediciones de textos de muy distintos tipos. O sea, es realmente un catálogo muy variado, todo dentro del tema sefardí. Y yo, que conste que no soy de la editorial, bueno, soy como autora también, porque alguno de mis libros sí lo hemos publicado con Tirocinio, pero vamos, que hay que reconocer que para los que estamos interesados en la cultura sefardí o en la cultura en general, es un catálogo realmente muy interesante que ha dado a conocer cosas muy, muy inéditas y valiosas y de múltiples intereses. Bueno, gracias, Paloma. Hombre. Bueno, pero eso también tengo que decir que es con el esfuerzo de todos, ¿eh? O sea, porque no es fácil tampoco encontrar el tema y luego pulirlo. O sea, que es el esfuerzo también de los autores y bueno, de la editorial también, pero es conjunto, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no es así, yo quiero extender mi agradecimiento a Paloma y a Pilar, no solo por la sesión de hoy que nos habéis otorgado, una sesión fascinante que ha tocado temas muy, muy interesantes, sino por el trabajo que estáis haciendo y que lleváis haciendo todo este tiempo, apoyando, divulgando, difundiendo la lengua, la cultura, la literatura en judeo-español. Y totalmente comparto el sentimiento de que, bueno, espero que las personas que ya hemos asistido y que más personas se animen a descubrir estas obras, a descubrir toda esta literatura, a apoyarla. Porque creo que realmente hay mucho ahí y puede haber mucho más, y igual creo que un poco la esperanza de que de lo que hay, que se está escribiendo hoy en día, de ahí florezca y pueda llegar a ver mucho, mucho más. Seguramente bajo vuestra tutela y con vuestro apoyo, y gracias a todo el trabajo que habéis estado haciendo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya os voy a dejar que vayáis, y así como el público, a cenar, a lo que sea a estas horas de la noche. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para las dos. Muchas gracias al público por venir y esperamos veros en las próximas sesiones. Mañana seguirán siendo en línea, serán de nuevo a las 7 y empezaremos con... ¿cuál es la primera sesión de mañana? La primera sesión es en inglés también, con Sally Cierto. Berkowitz. Exacto, estaremos hablando sobre la vida de las mujeres judías en el ámbito ortodoxo con Sally Berkowitz, y luego pasaremos a hablar del libro de la figura, una nueva traducción hecha por Neil Frau Cortés. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a Paloma y a Pilar y esperamos veros pronto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un placer. Un placer. Un placer. Adiós. Adiós.